El mensaje de esta mañana lleva como título Lo mejor que me ha sucedido. Para esto vamos a leer el Salmo 124, versos 1 al 8, comportan todo el Salmo. Lo vamos a leer con atención, con devoción y con la esperanza de que Dios nos hable a través de todo esto. Amén. Dice así el salmista David, por el Espíritu: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Amén. Oramos una palabra. Cierre sus ojos. Padre, oramos en esta mañana con el sincero deseo de escucharte una vez más, hablarnos al corazón y ayudarnos a valorar lo que nos ha sucedido. Padre, concédenos que cada uno de nosotros, aún niños y adultos, seamos conscientes de la condición espiritual que tenemos, de la responsabilidad que se nos ha concedido y los privilegios que se nos han otorgado. Padre, rompe nuestras prisiones, líbranos de nuestros propios pecados, sácanos a la abundancia de la vida de Jesús. Padre, te ruego, permítenos oír la voz de mañana en tu casa, permítenos alegrarnos en tus verdades, satúranos de esa verdad, sácianos del bien de tu casa, para tu gloria, Padre, y aún para bendición de muchos otros, en el nombre de Jesús. Y los que le amamos con alegría decimos amén. Podemos brindarle un aplauso de alabanza aún a nuestro Dios. Bien, tome su asiento, por favor, hermano. Menos mal, dice el salmista, ¿no? Menos mal que Dios está por nosotros. Gracias a Dios que Dios es Dios, podríamos decir también. Pero ¿sabe? Lo que le ha pasado a usted no le ha pasado a todo el mundo. ¿Usted sabe cuánta gente muere sin esperanza, sin Dios? ¿Cuánta gente muere? Usted lo ve en los noticieros. Habitualmente ve en los noticieros en las guerrillas sociales, en la calle, el combate social, gente que muere víctima de la violencia familiar o intrafamiliar. Usted vio cuántas personas son asesinadas, niños que son asesinados por venganza de un cónyuge al otro. ¡Qué horrible! ¿Cuánta gente cae en manos de enfermedades de transmisión sexual por la promiscuidad sexual que abunda? ¿Cuántas personas son presas de drogas? O sea, hay muchos, usted sabe perfectamente que en cualquier, y no voy a criticar un gobierno en particular, porque la historia demuestra que en realidad el que gana es el que cuenta la historia. Los registros quedan, y esto ya lo hacían los reyes en la antigüedad. Nosotros si vamos a la antigüedad y vemos los registros egipcios, poco se ve, muy poco se ve, por ejemplo, de la gran derrota que alcanza al imperio egipcio por mano de un pueblo tan débil como Israel por el poder de Dios, las plagas. Egipto fue arruinado por las plagas que en aquel tiempo fueron soltadas por Dios a través de Moisés y el pueblo de Israel. Esas cosas no se registran con orgullo por los reyes, porque es humillante para los reyes contar sus derrotas. Los reyes cuentan sus victorias, y eso no ha cambiado hoy. Los gobernantes cuentan lo que les conviene. Es más, si usted
se ve a usted mismo o ve a sus hijos, o lo que usted hacía cuando usted era hijo pequeño de su madre, usted sigue siendo hijo de su padre y de su madre, eso no hay ninguna duda. Pero cuando usted era pequeño, usted sabe que usted le contaba a su papá o a su mamá lo que le convenía. Así sus hijos le cuentan a usted lo que le conviene, porque si no le conviene no le va a contar, porque sabe que va a cobrar o no va a recibir el premio que usted le había prometido, por ejemplo. O sea que evidentemente las personas cuentan lo que les conviene. Eso pasa también en la consejería pastoral. Muchas veces las personas terminan no contando lo que les pasa, sino hay que arrancarlas con sabiduría para poder ayudarles. Porque uno no quiere saber lo que le pasa a las personas por curioso, sino para poder ayudarles efectivamente. A veces el médico no puede ayudar a la persona porque la persona no cuenta verdaderamente lo que ha hecho o lo que le ha traído la enfermedad que tiene, porque le da vergüenza, por prejuicio o por el hecho del temor a que se enteren otros del daño que ha hecho y la enfermedad que le ha provocado. Así como la niña de 15 años que queda embarazada no le quiere contar a su padre, pues no le conviene, hasta que es obvio que no se puede esconder. Entonces vemos que las personas no cuentan lo que les pasa y los que manejan el poder no cuentan sino lo que les conviene. En medio de todo ello, nosotros sabemos que la realidad es que hay mucha gente que muere sin Cristo, que muere presa de la droga o por causa de las drogas, o jóvenes en los barrios de ustedes que no salen en las noticias. Ahí los hermanos me cuentan siempre cuántos mueren en su barrio, jóvenes que ellos conocían. Aquí también, Meli me contó que uno de los chicos que murió en una de las casas, ya esto hace un par de años, era alumno de la escuelita. Y nadie supo de eso, pero murió siendo ultimado por el dueño de casa, que en defensa propia terminó matándolo, porque lo encontró robando en su propia casa de noche. Y así tantas personas, jóvenes y niños y adultos que mueren sin tener la esperanza de ir al cielo. ¿Usted vio? Porque, insisto, no mirar las noticias que a veces nos muestran lo que le conviene al poderoso, sino mirar el entorno, mirar usted en su barrio, mirar en su familia, mirar las miserias alrededor de usted. Usted ahora, quizá en memoria, tiene alguna de esas miserias que muchos de sus conocidos están viviendo. Quizá hasta evangélicos se llaman y usted vive y ve que viven en miserias todavía. Pero usted humildemente baja la cabeza y dice, gracias Dios, porque yo hubiese terminado igual, a no ser que Dios hubiese estado por mí. A no ser que Dios, si no hubiera sido por Dios que me salvó, que me dio inteligencia para vivir, yo hubiese estado en lo mismo o peor. Como canta Jesús Adrián Romero, ¿no? ¿Dónde estaría yo si no me hubiese salvado o perdonado? ¿Dónde estaría yo? Piense, ¿dónde estaría usted si no hubiese sido llamado por Dios a vivir la vida que vive? ¿Usted piensa que estaría mejor? ¿De veras? Bueno, esto el salmista lo decía también en otros términos, a no haber estado Jehová por nosotros. Y insiste, ¿no? Diga ahora Israel, a no ser que Jehová hubiese estado por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor, él lo habla en términos de perder la vida, ¿no? Y bueno, vemos que estos hombres en nosotros pueden representar tranquilamente las circunstancias, las tentaciones de la vida, las tentaciones modernas que destruyen tanta juventud, destruyen tantas familias, tantos matrimonios y aún cristianos. Vemos aún gente discapacitada, siendo cristiana, discapacitada porque no tiene conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, tienen la denominación cristiana
inclusive pueden tener hasta la salvación de sus almas, pero al no tener el conocimiento, porque perdieron un montón de conocimiento, al perderse, y yo esto lo veo también particularmente en nuestra congregación, en menor grado, pero lo veo, cuántas enseñanzas hemos impartido, cuánta riqueza hemos dado, que simplemente se ha derramado como el agua que se va por la arena, y nadie la ha podido beber. Cuánta enseñanza, cuánto hemos transmitido a través de los años, en tantos cultos, miércoles, sábados, domingos. Y hemos una y otra vez predicado y enseñado diferentes cosas y diferentes temas y diferentes partes de la Biblia, usando Biblia pura, doctrina, expresando claramente las verdades, y eso fue derramado como el agua sobre la arena. Pero digo, gracias a Dios que todavía hay quienes oyen y quienes son capacitados y de alguna manera pueden escapar, aunque sea por la gracia de Dios. Como el ave escapa cuando se rompe el lazo en el cual iba a quedar presa. Así dice el salmista, y usted particularmente, hermano amado, si bien todos, pero particularmente aquel que reconoce que su cristianismo es flojo. Aquel que dice sinceramente delante de Dios, y no estoy acusando ni mirando a nadie en particular, sino hablando al corazón de todos mis hermanos que pertenecen a Jesús es vida. Los que están más flojos saben que a no ser que Dios les haya tocado el corazón y les haya dado un pequeño impulso, hace rato ya el torrente de perversidad los hubiese encadenado. ¿Por qué? Porque vieron el embate de las olas y del torrente que los asedió y casi que los llevó y los arrastró. Hoy todavía pueden decir, todavía estoy, pastor. Yo te digo, gracias al Señor. No es gracias a mí, no es gracias a vos, es gracias a Dios. Y eso debes reconocerlo, porque así como Dios en su gracia nos concede la vida y nos concede el ser sostenidos, hay una parte, enseña claramente la Biblia, que es el ejercicio de nuestra responsabilidad, que viene con ello las recompensas, porque cada uno por sus obras será recompensado conforme a sus obras, y el que hizo poco, y poco recibirá a manera de recompensa. Y hay quien pierda la recompensa o parte del galardón, y sí, inclusive por escuchar voces que no son la voz de Dios. Escuchan tantas voces hoy. Fíjese, y usted imagínese cuántas voces escucha. Mire, primero, las voces de la ideología o de las ideologías modernas. ¿Por dónde gritan? Por los medios que están del lado, encubiertamente o a favor, públicamente, de las ideologías corruptas modernas. Otra, las noticias a través de Facebook. ¿Cuánta gente replica mentira a través de Facebook? ¿O cuánta gente dice, lo dice en la radio y cree que da por hecho que es correcto que la radio lo diga? ¿Cuánta gente dice, lo leí en el Facebook, viste lo que publicaron? Y capaz que era una fake news. ¿Saben lo que era la fake news? ¿No? Una noticia falsa. Que no es fruto de una computadora, sino fruto de la réplica de gente que está discapacitada para discernir si una noticia es verdadera y falsa, porque no mira la fuente simplemente, sino replica la cadenita. Como a muchos de ustedes los corregí, con respeto, pero han publicado cadenas de mensajes que tenían 2 años de edad. Ya había pasado la noticia hacía 2 años por lo menos. Y gente que se dedica a replicar cosas sin verificar lo correcto. Y eso hace que haya muchas voces, muchas más que cuando nosotros éramos chicos, los que más grandes somos. Había un solo teléfono en casa, o quizá no había. Había que ir a la estación de servicio a hablar por teléfono. ¿A cuánto les pasó eso? No me acuerdo. Estaba bueno porque no cruzaba tanta información. Estaba bueno el tiempo donde no había celulares. Estaba bueno el tiempo donde lo que teníamos al alcance era el manual, para leer el manual en clase. Qué lindo.
Yo estudié en la provincia de Buenos Aires, no porque me crié en Mar del Plata. Nosotros teníamos el manual del alumno bonaerense. No sé aquí en Córdoba qué se estilaba. El manual Estrada. Y bueno, qué lindo el manual, con todos sus dibujos. Era deleitoso el manual. Y nos obligaba a leer y a investigar. Y era realmente un placer y la mente era más capaz de sujetarse a la paz y a la concentración que hoy. Bueno, hay muchas cosas que anhelamos que se van perdiendo. Sin embargo, debemos pelear la batalla. Estamos en este mundo y hay que vivir. No podemos vivir del pasado. Ay, si yo tuviese 20. Ay, si yo fuese como vos, nena. No puede vivir usted, hermano, hermana, que es grande, pensando en el pasado. Usted debe vivir mirando al futuro. Usted debe vivir mirando a aquel que le llama a vivir mirando hacia el futuro, a Cristo. Usted debe vivir así. Su esperanza debe estar en Cristo, no en los gobernantes, no en los hombres, ni en sus propias fuerzas, ni mirar lo que usted será cuando usted sea viejo. Usted debe mirar la palabra de Dios, como la palabra de Dios dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. La palabra dice, ¿no?, que el justo florecerá como la palmera plantado en la casa de Jehová. El justo florecerá. Dice la Biblia también que en su vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová es recto y que en él no hay injusticia. O sea, eso debe mirar la persona que ve que se va envejeciendo, que el vigor de Dios puede estar en su vida. Dice, ay, yo ya soy viejo. Ay, se me van perdiendo las fuerzas. Y en parte es cierto, porque el cuerpo exterior se va desgastando. Pero el interior debe renovarse de día en día, dice la Biblia, hermano. Usted debe decirle, vamos, viejo. ánimo, que Jehová está por nosotros, que si Jehová no hubiese estado por nosotros, así hubieses terminado. Y mostrarle a fulano, a mengano, mirá cómo está fulano, mengano, porque no conoce a Cristo. Dale gracias a Dios que conoces a Jesucristo. Dale gracias a Dios que conoces al Señor. Aleluya. Los jóvenes saben también esto. Los chicos saben que si no hubiese sido por Dios, no hubiesen resistido la tentación a caer. Muchos de nuestros jóvenes que son vírgenes, por la gracia de Dios, no hubiesen resistido la burla, la presión social, porque vivimos en una sociedad que la lealtad es una mala palabra. Cuanto más traidor, mejor. Decir la verdad es ser un tonto. Mentir es lo correcto. Tener una relación lo más pronto posible es lo ideal. Es disfrutar la vida, es disfrutar la sexualidad. Son todas mentiras y eso genera una presión en el joven que no viene a la iglesia, imagínense, no viene a la iglesia y que escucha las voces de sus compañeros y de la presión del entorno que los está impulsando a tener relaciones prematuras, de la cual puede salir una familia prematura, de la cual puede salir una criatura prematura en una madre prematura para que sea un desastre prematuro. Como lo vemos, porque no es nada raro verlo, pero con todo, los jóvenes hoy pueden decir, con todos sus defectos, yo sé que los jóvenes, como nosotros los grandes, no estamos exentos de tentaciones. Lo que debemos velar es que los jóvenes, no cuidarlos, ¿dónde vas? ¿Dónde estás? Sino, no solamente cuidarlos dónde va y dónde está, sino enseñarles a que oigan a Dios. Ellos necesitan a Dios, ellos necesitan oír la palabra de Dios para que la palabra sea el escudo para su mente y su conocimiento. ¿Entiende, hermano? Usted debe decirle, hijo, vos no vas a soportar la presión de tus compañeros, no vas a soportar la presión de las redes sociales, lo que ahí se dice, lo que ahí se hace, lo que ahí se publica. Si Cristo no está en vos, necesitas a Jesús. Usted debe enseñarle como papá, no solamente prohibirle, usted debe alentarlo a pelear con las herramientas que Dios le da, hermano amado.
Usted tiene que animar a sus hijos a entender que el congregarse no es una cuestión religiosa apenas de que tenemos que cumplir, de ir el domingo y estar un rato, sino que necesitamos estar en familia, necesitamos que nuestra familia toda esté en la casa de Dios. Y aquellos que dicen, ay pastor, yo cómo quiero que mi hijo, mi hija, bueno, pues pelee, sea usted primero el ejemplo. No espere, y insisto, lo decíamos anoche, no espere que sus hijos sean piadosos si usted no practica la piedad. No espere que sus hijos oren si sus hijos no lo ven orar a usted. No espere que sus hijos se congreguen si usted está peleando o si su esposa o esposo le está retando para que usted venga a la iglesia. Y si papá no quiere ir, yo tampoco. Va a hacer lo mismo. Entienda eso, usted necesita ser ejemplo para sus hijos de piedad. Como decíamos ayer, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. También decía esa misma porción, cuídate de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y esos pueden ser tus hijos. Cuídate, cuida tu boca. Cuida tu boca. Cuando te enojas, ¿cuántos se enojan? El problema no es enojarse, sino el problema es pecar cuando nos enojamos. Que salgan palabras sucias de nuestra boca. Debemos cuidar nuestra boca. Debemos cuidarnos, hermanos, porque nos dan ganas de proferir cosas que no deberíamos hablar. Todo eso, hermano, debe entender que aquel que está en Dios se fortalece y a no haber sido por la gracia de Dios, usted hubiese estado mucho peor si hoy se siente mal. Fíjese en nuestra propia congregación, pero no voy a ser demasiado cerrado. Mire hacia el pueblo cristiano. Usted ve familias cristianas, ¿son funcionales o disfuncionales? ¿Sus hijos son creyentes o no? Y hablo en general. Vea, usted no necesita fracasar, no tiene por qué fracasar. Usted tiene a Cristo de su lado. Usted escapó cual ave. Mire, el ave no escapa por su fuerza, el ave escapa porque escapó. Dios hace que usted escape de la presión social, usted escapa de la tentación que nos rodea, usted escapa porque Dios está por usted, porque si no hubiese sido por Dios ya el mundo lo hubiese tragado vivo a usted. La enfermedad lo hubiese consumido, la desesperanza o la depresión lo hubiese tragado a usted, mi amado hermano. Quizá usted, yo no sé, alguno de ustedes quizá llegó al punto de ser tentado a traicionar a su esposo o a su esposa en una relación impropia, en una relación no lícita, mas Dios le libró. Y usted debe estar agradecido, no enojado con el diablo, porque el diablo no tiene la culpa, es su trabajo. No haga como los ladrones que le echan la culpa a la policía y protestan cuando los agarran presos por delincuentes. No haga lo mismo. Asuma la responsabilidad y diga, a no ser que Dios hubiese estado por mí, ya me hubiese tragado el pecado, ya me hubiese destruido, mas estoy aquí por la gracia y la misericordia de mi Dios, todavía estoy plantado sirviendo al Señor en este lugar. Puedo decir, bendito sea Jehová que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. ¿En quién está su socorro? En el nombre de Jehová. ¿Qué significa el nombre de Jehová? Significa la persona de Dios, con todos sus atributos, con todo su carácter, con todas sus características y persona. Debido a esta realidad, no recibamos, hermano, la gracia de Dios en vano. Pablo expresa esto. Él era un pecador y violento, muy religioso, por cierto. Pero él dice en 1 Corintios 15:9, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles.
que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Porque por gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Escuche, ¿usted puede decir esto o no todavía? Yo he trabajado más que todos ellos. O dice, no, bueno, sí. No, yo no soy digno de llamarme cristiano porque en realidad era una mala persona. Era así. Es más, yo perseguía a mi familia que era cristiana, a mis seres queridos que eran cristianos. Hoy soy cristiano y soy lo que soy por la gracia de Dios. Ahora, te falta esta parte. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Ahí es donde se ve que la gracia de Dios está sobre tu vida, en que tu alma comienza a luchar por otros, a trabajar por otros, a hacer algo por otros, a decir, la gracia de Dios no va a ser en vano sobre mí. La gracia de Dios no va a ser en vano. Si no hubiese sido por Dios, me hubiese tragado el mundo. Yo que antes le hacía la guerra a mis seres queridos, ahora voy a ayudar a mis seres queridos a que permanezcan firmes en la fe. Antes yo hacía lo imposible para que no vayan a Cristo, para que no vayan a ir a la iglesia. Ahora voy a hacer lo posible para que no se pierdan un culto en la iglesia. Esa debería ser la actitud. El vuelco de actitud que tiene Pablo. Antes perseguía a la iglesia, ahora la empuja. Ese debe ser su cambio, hermano. Cuando usted reconoce que la gracia de Dios ha sido sobre usted, que usted escapó no porque usted era bueno, que usted no cedió a la presión social, a la tentación actual. Usted no cedió a ninguna de las tentaciones actuales. Y vos que sos joven, no cediste todavía, no te entregaste al pecado. Quizás hasta probaste la droga, pero no te entregaste a ella. Dijiste, ay Dios, casi me entrego. Vos que estuviste a punto de cometer el acto sexual sin ser casado. Y dije, ay Dios, casi me entrego. Pero diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron los hombres vivos nos habrían tragado entonces. Pero hoy estamos aquí, todavía con vida. En 2 Corintios 6:1, Pablo ahora exhorta a la iglesia, a usted, a mí. Dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Mire, no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Esto habla claramente contra esta habitual frase que dice, bueno, todavía no es tiempo de compromiso. ¿Cuántos han oído esta frase? Todavía no es tiempo de acercarme a Dios. ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy. El día de salvación es hoy. Hoy es el día aceptable. Mañana no sé. Especular con el mañana no es correcto. Es que yo siento así. Escuche. Yo sé que como publiqué una frase, la sinceridad, hermano, la sinceridad no garantiza que estemos en lo correcto, sino lo declarado por Cristo en las Escrituras, eso es lo correcto y en eso nos debemos fundamentar. Usted puede ser muy sincero con usted mismo. Usted no quiere ser ni hipócrita ni nada, pero usted no debe fundarse en lo que usted siente, sino lo que Cristo dice, y lo que Cristo dice es que hoy es el día de salvación, no mañana. El mañana puede ser tarde. Hoy esta tarde puede ser tarde. Yo no lo sé, Dios lo sabe. No recibáis en vano la gracia de Dios. Recuerde siempre esto, hermano. La gracia de Dios es algo que usted no merece ni que usted se ganó. Esto ya lo habíamos estudiado, pero lo vamos a repasar, que fuimos llamados no por nuestra propia bondad o piedad. Diga conmigo, no fuimos llamados por nuestra propia bondad o piedad. Vaya conmigo a Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo
os elegí a vosotros y os he puesto. ¿Para qué? Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Recuerde, usted no fue llamado porque usted era bueno o porque usted escogió a Jesús. Porque diga, no, yo escogí estar aquí. Usted sí es cierto, escogió estar aquí, pero porque Dios le escogió primero. Usted recibió lo que se denomina el llamamiento irresistible. Usted quedó encandilado por el amor de Dios, por eso le dijo que sí a Jesús. Es irresistible la gracia de Dios. Oiga, es irresistible la gracia de Dios. Para que usted entienda el concepto. ¿A cuánto les gustan los dulces, por ejemplo? El chocolate, el dulce de leche. A ver, levante la mano. ¿Vieron que hay esos momentos cuando en la tarde hacen 10 grados, 7 grados, y usted ve por allí una factura o un chocolate, por ejemplo, pasa por el kiosco y ve un chocolate así, de esos aireados con algún almendra o maní, o un bombón con dulce de leche, ¿vio? Y dice, ¡ay! Un alfajor, una Habana. Pero no estoy haciendo propaganda, no. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy describiendo ese atractivo irresistible que tiene muchas veces el chocolate. Usted dice, bueno, después de todo no estoy mal, me lo como, ¿qué onda? ¿Por qué? Porque es irresistible, le dan un chocolate y dice, no, gracias, me estoy cuidando. ¿Usted por qué es seducido, atrapado por ese chocolate tan rico, tan dulce, tan chocolatoso? ¿Por qué es atrapado? Porque es irresistible, ¿verdad? Bueno, entienda, esa figurita de la golosina, de la factura a la tarde, con el mate, que es irresistible, en términos general, te ayuda a entender un poquito lo que significa la irresistible gracia de Dios. Cuando Dios te alcanza, su belleza, su magnificencia, su majestad, su amor, su misericordia es tan grande, tan bendita, tan bonita, tan preciosa, tan gloriosa, que no puedes decir, no, yo a Dios no. No podés, porque Él es bello, es precioso, es maravilloso, es majestuoso, es bendito, es eterno, es todopoderoso, es Salvador, es Cristo, es el que vino, el que viene, el que ha de venir. ¡Aleluya! Es Dios entre nosotros. Amén. Ahora, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Eso es para lo que Dios te escogió. No te escogió para que seas solamente un adorno en su reino, sino para que lleves fruto en su reino. No para que seas la flor del reino, sino para que seas el fruto del reino. Después de la flor, ¿qué viene? Fruto. Después de la flor viene el fruto. Pero Dios no te puso para que lleves flor, sino para que lleves fruto. Y mucho. ¿Y qué más? Y permanezca. Entendelo, hermano. Debes permanecer y dar mucho fruto. Para eso te llamó Dios. Efesios 2:4, que habla más claramente de la inmerecida gracia recibida sobre nosotros. Efesios capítulo 2, verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, escuche, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estando muertos, nos dio vida. ¿Sabe por qué usted recibió a Cristo? Porque estando muerto, usted recibió vida. Y cuando recibió vida, usted dijo, ¿querés aceptar a Jesús? Sí. Dijo, ¿por qué dijo que sí? Porque Cristo, estando muerto, te dio vida.
Para que usted no diga, ay no, yo de muerto estaba y quise de repente aceptar a Jesús y lo hice. No, usted estaba muerto en sus pecados, como el resto de la humanidad que no conoce a Cristo. Está muerta en sus pecados aunque vive, su alma morirá, pero usted vivió para aceptar a Jesús. Recuerde, Juan 1, y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Usted fue engendrado por la voluntad de Dios. Claro que le recibió, pero fue engendrado por la voluntad de Dios. Usted fue engendrado, entonces dijo que sí. ¿Entiende lo que es la gracia? Usted no decidió nacer. Humanamente, ¿quién decidió? Su padre y su madre. Pero después de todo, el que decidió crearle a usted es Dios. Porque antes que nacieses te conocí. El salmista decía, porque tú me formaste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos. Bien que estaban todas esas cosas ocultas. Y todas aquellas cosas que estaban escritas en tu libro fueron luego formadas, dice el salmista. Oh, cuán maravillosos son tus pensamientos. Cuán preciosos son, dice el salmista, hermano. O sea que Dios nos conoció aún antes de la fundación del mundo. Entonces usted nunca ha tenido oportunidad de ser escogido antes de la fundación del mundo, porque usted no existía ni en los pensamientos de su abuela. ¿Entiende? Por decirlo de alguna manera. Usted no existía en el plan de nadie, solo en el de Dios. Alabe a Dios por eso, iglesia. Ahora, verso 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros, porque hoy no lo ve nadie, salvo alguno, pero en los siglos venideros mostrará Dios las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Escuche, hasta la fe que usted tiene es don de Dios. No diga, no, pues yo tengo mucha fe. Es don de Dios. No es tuyo. ¿Por qué? Porque Dios te hizo nacer para una esperanza viva. Dios te hizo renacer para una esperanza viva. Él, estando muerto, te dio vida juntamente con Cristo. Él te escogió para que vayas y lleves fruto y tu fruto permanezca. Y para que todo lo que pidas al Padre, te lo dé el Padre. ¡Qué precioso! O sea, vos ahora podés orar sabiendo que Dios te va a dar aquello que está en su voluntad, por supuesto. Dios no va a cumplir cualquier capricho tuyo o mío, o no va a trazar otro plan que el que ya trazó para tu vida. Pero evidentemente tenemos que orar para que todo lo que en su voluntad esté, venga a nosotros. Es nuestra responsabilidad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El estilo de vida del cristiano ya estaba diseñado por Dios. Dios lo preparó antes para que nosotros, que hemos sido salvos por gracia, anduviésemos en ellas. Debe ser una vida notablemente diferente la de un cristiano. Sí, notablemente diferente en lo que a carácter, conducta y relaciones se refiere. Usted puede estudiar en la facultad, perfecto, puede ejercer alguna tarea lícita o trabajar en algo lícito, cualquiera sea su trabajo, es perfectamente honrado. Usted puede, no sé, arreglarse, comprarse ropa, teñirse el pelo, lo que quiera, pero lo que usted debe saber que hay un plan que Dios tiene para usted, que usted debe andar en él, y para eso fue salvado, para eso fue llamado. Después de todo le conviene, porque lo mejor que te ha sucedido es que Cristo te llame. Algunos piensan que el cristianismo es muy difícil,
porque no pensás que lo mejor que te ha sucedido es que Dios te llamó. Es que hay mucha lucha, mucha persecución. De todas maneras es lo mejor que te ha sucedido. ¿O pensás que hay algo mejor en tu vida? ¿Por qué no entonces aceptar humildemente el llamado al servicio, al trabajo, al compromiso, que vivir la vida teniendo o recibiendo en vano la gracia de Dios? ¿Por qué no aceptar el llamamiento? ¿Por qué no renunciar, hermanos? ¿Por qué no valorar correctamente el llamamiento que tenemos? Por favor. Mire cómo para un verdadero creyente nada tiene más valor que el conocimiento de Cristo y el ministerio dado por Él. Mire esto en la persona de Pablo. Usted dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, yo soy el más indigno de todos. Era perseguidor de la iglesia. Usted quizás no perseguía metiendo a gente en la cárcel. Pablo sí. Pablo convalidaba la muerte de los cristianos, usted no. Probablemente ninguno convalidara como convalidó la muerte de Esteban, el primer mártir del Nuevo Testamento. Pablo convalidó cuidando la ropa de Esteban mientras los mataban a piedrazos. Sin embargo, Pablo escribe en Filipenses, hablando de su ministerio religioso, ¿no? Él era un intelectual, él era un hombre que tenía relación con el poder político, él era un hombre que estaba en las altas esferas intelectuales, él conocía idiomas. Pablo por lo menos 3 conocía. ¿Cuántos conocen 2 idiomas? Probablemente algunos conozcan inglés, otros francés o otro, un poco y un poco. Pero Pablo conocía 3 idiomas. Pablo fue educado en la escuela de más alto nivel intelectual. Pablo tenía una carrera irreprensible en cuanto a lo religioso, como fariseo. O sea, tenía una posición social encumbrada, tenía una imagen codiciable como cualquier cristiano de hoy, malcriado tiene, que codicia la imagen que el mundo tiene de los hombres. Dice cuando hay alguien, wow, qué figura, cuando no sabe que es un hombre común y corriente. Pablo, decía él, fíjese él cómo hablaba, pero cuántas cosas en Filipenses 3:7, cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y ser hallado de Él, no teniendo mi propia justicia. Recuerde que el fariseo era irreprensible en cuanto a la justicia humana que ellos establecían. Ellos tenían una serie de mandamientos y regulaciones que Dios no había mandado, pero Él las cumplía todas. Habían ordenado, según los judíos, una serie de 613 mandamientos. Los habían ordenado así, ellos luchaban por ver cuál era el más importante de todos ellos. Y estaban siempre batallando entre una secta y otra, discutiendo cuál es el más importante de estos mandamientos. Y eran mandamientos de hombres, pero ellos eran estrictísimos en ese sentido. Pablo era campeón en esa parte. Como cualquiera de nosotros vemos hoy gente que es muy exitosa en su tarea, en su profesión, en sus labores, en su empresa. Muy exitosa, le va muy bien. Y sin que llegue a ser un delincuente, ni que llegue a ser una persona mentirosa, ni haber estafado a nadie, sino que por su inteligencia, su capacidad, con la precisión, la dedicación, que quizá mucho nos falta, han logrado tener lo que tienen, hermano, porque han tenido disciplina en su trabajo, han sabido cuidar su trabajo, han sido lo que cristianos no somos, disciplinados, responsables, entendiendo el valor del horario, del compromiso de la palabra, de un liderazgo ejemplar. Lo han entendido, lo han hecho y les fue bien. A muchos cristianos les iría mucho mejor si pudiesen estas simples cosas en marcha. Pero a él le iba bien, sin embargo, todas estas cosas que lo llevaron a la gloria personal, las estimó por basura, como se denomina más claramente en el original como estiércol,
pero con tal de ganar a Cristo. Y ni su propia justicia él admiraba ya, o sea, no se sentía merecedor por lo perfecto que él era para vivir, sino que por la fe en Cristo, la justicia que es por la fe, la que viene de Dios, como dice el verso 9. Inclusive él llegó al punto en Hechos 20:24 decir esto, mire, cuando él estaba siendo perseguido. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, le advertían de la persecución que le iba a venir, que se cuide Pablo. Sin embargo, él decía, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal, que acabe mi carrera con gozo. O sea, usted tiene que entender esto. Pablo no estimaba preciosa ni su vida, él tenía un con tal que yo termine mi trabajo con gozo, no con amargura, con bronca, con resentimiento, sino con alegría, con gozo. Quería acabar la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. La gracia que fue sobre él quería testificarle y eso quería llevarlo con gozo, hermano. El ministerio en Cristo es algo que se lleva con gozo. Si no, pregúntele a los cristianos que están comprometidos. Pregúntele como un ejemplo tan solamente. Pregúntele a estos dos chicos que hoy oramos por ellos. Pregúntele a los hermanos que semana tras semana, día tras día, tienen un compromiso serio dentro de la iglesia. Pregúntele a los que trabajaron previo al aniversario. Pregúntele cómo quedaron. Si amargados o llenos de gozo. Pregúntele. Anímese a preguntarle a los que pusieron dinero, a los que lucharon, a los que enfrentaron dificultades. Pregúntele cómo quedaron. Y dijeron, terminamos el trabajo llenos de gozo. Pregúntele. Usted no piense que a mí no me faltan aflicciones, claro que me faltan. Sin embargo, estoy aquí, después de ya 17 años aquí en Córdoba, con gozo todavía. Porque cada mañana preparo y ultimo los detalles del mensaje con gozo. Porque digo, esto es para mis hermanos, para que les haga bien. Y oro durante toda la semana para encontrar las mejores palabras para transmitirle a usted en la semana, hermano. Para que vengan de parte de Dios. Pero usted es de esas personas que de ninguna cosa hace caso con tal de que acabe mi carrera. Usted es una de aquellas personas que tiene todo lo demás por menos importante con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. ¿O no le importa el conocimiento de Cristo? Usted lo que quiere es llegar a conquistar el mundo. Pregúntese esto, hermano, porque esto es lo que hace la diferencia en su vida para que usted tenga gozo y un motivo para vivir. Porque usted se va a cansar. Yo no digo que a los jóvenes no estudien, es más, estudien y tengan una carrera. Terminen el secundario los que no lo terminaron, terminen la universidad los que todavía están dando vuelta, terminen, alcancen el final, alcancen la meta y abran un camino en lo laboral. Sigan haciendo, inviten a los niños a seguir adelante, a seguir estudiando. Sepan que Cristo puede venir en cualquier momento, deben estar preparados. Pero de ninguna manera todas esas cosas van a darte felicidad en tu vida, porque cuando termines tu carrera, vas a festejar porque terminaste la carrera y va a comenzar la carrera de la vida. Para decir un día, estoy cansado en este trabajo. Y vas a terminar el médico que estudió 9 años haciendo paro y haciendo protesta porque dice, no pagan nada. Yo estudié 9 años como médico, me quemé los ojos, me incineré los intestinos para tratar de ser un buen médico y ahora estoy penando acá por un sueldo miserable. O sea, lo que vos pensabas que iba a ser una carrera fue tu miseria, tu tristeza, hermano. Tu carrera no es tu gozo, hermano, joven, jovencita. Tu matrimonio no es tu gozo. ¿Debe ser una causa de gozo el matrimonio? Claro que debe ser. No puede ser un infierno en tu casa, hermano. Debes trabajar para que tu matrimonio sea un pedacito de cielo. Como es mi caso. Bueno, no siempre. Pero debes luchar para tener esta manera de valorar la vida. Debe tener todo mucho menor valor que el conocimiento de Cristo. Vos conocés a Cristo y tenés otra vida. Por eso es tan importante meditar en la palabra de día y de noche. Por eso es tan importante y el Salmo 1 se hace tan relevante en la persona que tiene mucho culto. Por eso tratamos inclusive un ejemplo a las maestras de escuela bíblica
evitamos ya directamente con una prohibición al servicio si no tiene un mínimo de cultos anuales. ¿Por qué? Porque si una persona no medita, aunque sea maestra de escuela bíblica o profesor de los adolescentes, si no tiene un mínimo de ministración de la palabra de Dios, no va a meditar de día y de noche en ella para que sea como árbol plantado, que da su fruto a su tiempo, que ya no cae, sino que se le van a acabar las ganas de ser maestro, de ser profe, de ser líder, de tener un grupo pequeño. Se le van a ir las ganas porque la motivación ya va a ser, ¿por qué hago lo que hago? No sé por qué hago lo que hago porque no sé por qué lo hago. Lo hago porque lo hacía, pero no lo hago más porque no tengo más ganas de hacerlo. Llega un momento que te hartás. Pero la única forma de que nuestro fruto permanezca, y mucho fruto permanezca, es que justamente entendamos que lo que hemos recibido y lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios, siendo agradecidos, servimos a Cristo, dando a otros testimonio, al punto de llevar al final con gozo la carrera que tenemos por delante, hermano, de dar a otros del testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nada tiene que tener más valor para un verdadero creyente que el testimonio, el conocimiento, de Cristo y el ministerio dado por Él. Muchos jóvenes todavía no lo valoran porque todavía no han sufrido. Pero los que han empezado a sufrir, no se preocupe que no van a parar de sufrir. El dolor nos permite ver más profundamente la gracia de Dios a los que somos creyentes. Las situaciones complejas, dolorosas, angustiantes, los sin salidas de este mundo nos permiten ver más abundantemente la gracia de Dios, el amor de Dios. Nos hace más sensibles a la presencia divina. Por eso anhelamos su presencia, porque sabemos que en su presencia hay consuelo, hay paz y hay, como dice la Biblia, plenitud de gozo, delicias a su diestra. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Amén. Ustedes saben que hasta los 18 años está todo bien, ¿no? 20, 22, empieza a aplanarse las risitas, los juegos, los chistes, y empiezan, ¡pum!, los golpes de la vida, ¿no? ¡Pum!, los golpes de la vida, ¿no? ¡Pum!, empiezan, ¿no? En la medida que vas pasando los años, ¡pum!, y va, por eso es que en la medida que sos más grande vas a estar más doblado. Los golpes en la vida los vas recibiendo. De los que son grandes, ¿cuántos recibieron golpe en la vida? Levanten la mano, a ver. ¿Cuántos están todos abollados? A ver, levanten la mano, levanten la mano. Vean los jóvenes, miren lo que les espera. No hay microbollero que te salve. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero también está escrito que muchas son las tribulaciones del justo, más de todas ellas, amén. Usted tiene que decir como Ana, recuerda Ana lo que sufrió Ana, pobre mujer. Para colmo tenía una competidora. Alégrense ustedes mujeres que su marido tiene una sola mujer, usted. Ana tenía a la otra, que era la otra mujer de Elcana, ¿recuerdan? Penina, sí. Era mala la Penina. Porque se burlaba, fíjese que se burlaba de la incapacidad de tener hijos de Ana. Y Ana calladita lloraba delante del Señor. No se quejaba, sino lloraba delante del Señor año tras año. Señor, concédeme un hijo y lo consagraré a ti, Señor. Y efectivamente Dios le dio ese hijo que tanto pidió. Ese hijo fue llamado Samuel, el primer profeta juez de la iglesia, del pueblo de Dios. Y ella en su cántico, en 1 Samuel 2:2 dice, no hay santo como Jehová, no hay ninguno fuera de ti.
No hay refugio fuera. Perdón, no hay refugio como nuestro Dios o como el nuestro. No hay refugio. Ella sabía que el refugio para ella no era el templo, sino Dios mismo. No era Elí el sacerdote, no era el pastor, el refugio de ella era Dios. No hay, y ella sabía que después de todo, no había otro socorro sino Dios. Fíjese, por eso cuando cobra más relevancia otra vez el título, cuando comenzás a pensar lo que podrías haber sido hoy y decir, de veras que lo mejor que me ha sucedido es ser lo que soy, un cristiano. A pesar de todo, a pesar de todos mis tropiezos, a pesar de todo, lo mejor que me ha sucedido es ser cristiano. Si quiere aplaudir, apláudale, si entiende eso. David también dijo algo así, Salmos 16, 2. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. No hay otra cosa. Y si no hay otra cosa, es lo mejor que te ha pasado. Que Dios te llame. Que Dios te llame para que le sirvas. No para que seas una flor, sino para que seas el fruto del reino. Y finalizo para provocar un desafío en los jóvenes que todavía no han sufrido lo suficiente como para valorar el refugio, para valorar la vida a la cual los llamó Dios. Todavía no han fracasado mucho en la vida, todavía no han perdido mucho, todavía no les han robado mucho, todavía no les han pegado mucho, todavía no los han herido mucho, todavía no se han enfermado mucho. Los que tienen 80 años dicen, sí, a mí me robaron, me pegaron, me estafaron, me enfermé, me curé del cáncer, de esto, de lo otro, me quedé solo. Ya conozco todo eso, pero aquí estoy sirviendo a Cristo todavía. Claro, muchos jóvenes no tienen todo eso. No digo que lo van a tener, pero no se preocupen, no piensen en eso ahora. Piensen en aquel que los llamó, pero entiendan, la experiencia no se traspasa, se cuenta solamente. Pero en base a la experiencia de los que ya estamos hace tiempo, decimos, es bueno. Y lo mejor que me ha pasado es haber sido cristiano. Juan 6:63 dice esto, Jesús, el Espíritu es el que da la vida o vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Por eso Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Oiga, ¿entendió eso? Otra vez lo mismo. Usted no vino a Jesús porque vino, sino vino porque el Padre lo dio a usted en manos de Cristo. Entonces sepa, hermano, que usted fue entregado a Cristo por la decisión del Padre desde antes de la fundación del mundo. El que planificó antes de la fundación del mundo tu salvación, tu llamamiento y la gloria venidera que todavía no estás viendo, ya la planificó Dios. La recompensa de tu esfuerzo, de tu trabajo, tu compromiso y tu sacrificio está reservada en el cielo. ¿La puedes perder? Sí, parte puedes perder. Porque ahí donde te toca a vos ejercer tú, o como a mí, mi responsabilidad. Pero ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Jesús sabía quienes no creían en Él. Jesús sabe los que están aquí que todavía no creen en Él. Jesús sabe quiénes están aquí y quienes creen en Él y a Él. Entonces, Jesús haría esto. Y les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Quieren ir ustedes a vivir sus vidas? ¿Quieren ustedes a vivir sus
encontrar un novio por allá? ¿Quieren una novia? ¿Eso es lo que quieren? ¿Quieren tener una carrera exitosa en el mundo? La fama, el aplauso del mundo, ¿eso quieren? ¿Quieren eso? ¿Quieren que todo el mundo los aplauda? ¿Eso quieren? ¿Quieren tener mucha plata? ¿Eso quieren? ¿Eso es lo que quieren? ¿Quieren irse? ¿Quieren dedicarse a vivir sus vidas, a hacerla de ustedes? ¿Y visitar de vez en cuando la iglesia? ¿Eso quieren? ¿Eso quieren? ¿Eso es lo que quieren? Jesús lo diría así, ¿no? ¿Eso es lo que quieren? ¿Quieren ustedes dedicar su tiempo y organizarse como a ustedes les quede cómodo? ¿Eso quieren? ¿Eso verdaderamente quieren? ¿Queréis iros vosotros también? Pero hay siempre gente que dirá lo que Pedro dijo. Pero Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a encontrar un propósito para vivir si nos damos cuenta de una gracia tan abundante, donde tanta gente muere, sepultada por sus enemigos, sepultada por la miseria, sepultada por la droga, sepultada por la miseria familiar, espiritual? ¿Dónde voy a ir, Señor? ¿Dónde voy a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Me quedo acá, Señor. Me aguanto lo que venga. Vale la pena vivir para Cristo. Amén. Aleluya. Incline su rostro y hagamos juntos una oración. Señor Jesús, gracias por estar en tu casa. Gracias por permitirnos compartir estas verdades que nos ayudan a destruir el egoísmo, la autosuficiencia, el creernos merecedores de algo cuando no hemos sido nada. Y vaya a saber a dónde estaríamos, cómo los hombres nos hubiesen tragado, cómo este mundo nos hubiese tragado y hubiésemos sido destruidos como miles. Pero como está escrito en tu palabra, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ese quiero ser yo, Señor. Y así lo creo en el nombre de Jesucristo. Amén.